Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Este día 28 de julio del año 2022, que nos congrega la meditación de la palabra en el Evangelio de San Mateo, la pesca de, en una gran red donde todos somos pececitos, pecesotes y peces de una red de confianza, de esperanza y de crianza. Todos vamos en esa vía de perfeccionamiento. Igual en el profeta Jeremías, en el alfarero, otra metáfora maravillosa de las que hemos venido trabajando en las parábolas de Jesús, en la nueva alianza y en la antigua alianza con Jeremías, precisamente las imprecaciones o, entre comillas, maldiciones o renunciaciones a lo perverso de los paganos, los dioses, los falsos dioses y todas esas prácticas rituales y costumbres de una cultura que decadente, que tendiente a ser resiliente o a ser redimida por Dios en las alabanzas mismas del profeta Jeremías, vanagloriándose de sí mismo, que entre otras cosas es mostrando la conducta humana, la fragilidad, la debilidad que tenemos de buscar nuestro reconocimiento, de buscar el castigo para otros, juzgando desde la lógica humana, entre bien y mal, entre crimen y castigo, entre mérito y no mérito, ¿no? Ese es el derecho humano. Ese no es el que aplica, porque Dios no es de lógicas. Dios en su majestuosidad es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Así ha sido, es y será. Y es justicia divina, es amor y verdad. Y es el orden natural, la creación, la naturaleza. Por eso, Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, invito a que esta meditación se triangule con la que anteriormente se hacía en Fundación Amaya, que ya ahí sí hacemos la conexión desde la perspectiva mística del ser humano. Aquí tratamos de hacerlo más desde la perspectiva reflexiva del ser humano, y Dios mediante en un momento que estemos desde cambio en gnosis, una meditación, reflexión, acción, ya desde la praxis, o sea, una conciencia ambiental, una conexión planetaria y una transformación que se va dando progresivamente, proceso de depuración constante, de perfeccionamiento continuo, de transformación. Se es en algún momento, se va haciendo y se espera ser. Amén. En principio, retomando para esa síntesis, muy valioso del ejercicio que se hacía esta mañana es precisamente que ya van apareciendo testimonios, van apareciendo realimentaciones. Les agradezco amorosamente, infinitamente, fervorosamente les ruego, háganme saber de su interpretación, de su reflexión, de su meditación, de sus propias experiencias de vida, testimonios, más que evidencias, formas de verificación de ser posible, de ser necesario, de ser conveniente. Y claro, en sus reservas éticas, morales y profesionales, pues compartir de alguna manera para que vamos creciendo, nos vamos enriqueciendo y vamos persiguiendo entre todos seres amados esa luz eterna que es de luz propia de Dios y a través de Jesucristo, y guía los caminos de una filosofía, método y praxis de vida desde Dios, ya con las filosofías, métodos y prácticas de nosotros como relativos, todos triangulando, todos circulando, todos transversalizando. Y esto es lo hermoso del ejercicio, porque en el acontecer diario de ese ser vida y obra, que tratamos de hacer esa síntesis transdimensional, espiritual, mental y emocional, triangulan en el sentir, pensar y actuar de manera coherente, ¿sí? Constancialmente, como hemos venido fomentando en este ejercicio, mañana, tarde y noche. Estamos en un amanecer espléndido, lleno de frío, de lluvia, de nubosidad,
Y así ha sido toda la noche, así fue casi todo el día ayer, y el acontecimiento del día fue más sin trabajo interno, tanto en el interior de sí mismo como en el interior de la habitación y en el interior de estas redes, entrando más a otros ejercicios. Entonces, para triangular, muy interesante ver que tuvimos una experiencia ayer maravillosa, en sentir de un testimonio de vida de un ser de luz que, iluminado por el Espíritu Santo, en gracia de Dios, llegó a un proceso de santificación como mujer, luego de haber sido tentada al suicidio, de haber sido llamada a acabar con su vida, de haber sido llamada por las fuerzas oscuras, aún en el día, a acabar con su vida y a dejar tristeza y dejar sendas de horror en su hogar, su familia, y bueno, y frustrar un proyecto, entre comillas, de Dios. Pero a Dios nadie lo vence, y le envía el Espíritu Santo, y en Jesús, en la obra de Él, redentora, se enamora de Él, y bueno, ahí va, en Carlos Yepes, con Johanita, ese testimonio los jueves, maravilloso, ayer miércoles, perdón, a las 9 de la mañana. Joana Londoño, ahí lo podrán ver. Y seguidamente, en otro ejercicio muy interesante del área metropolitana del Valle de Aburrá, con el Foro Metropolitano del Ser y la Sostenibilidad Ambiental, algo así el nombre, o un futuro sostenible, centrados en el ser. Entonces hay un ejercicio que se pretende triangular desde la filosofía y algo con la teología o la religión en los colegios, enseñanza básica primaria, enseñanza básica secundaria y camino a la universidad, más que todo, en las instituciones educativas de 10 municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá. Y de esa experiencia de vida de los mismos estudiantes y docentes y de los directivos que acompañan el proceso, pues obviamente con las instituciones, secretarios de despacho, secretarías de educación y bueno, otras secretarías que de alguna manera, por el asunto ambiental, sanitario, sobre todo de salud mental, tienen que ver con indicadores o factores que a nivel emocional, a nivel de comportamiento, a nivel de la conducta, pues alteran al individuo, alteran a las comunidades y a la sociedad en general. Dígase casos de suicidio y procesos que llevan a alertar sobre eso, las alertas tempranas o alarmas en temas de aislamiento, pues más por el asunto de la pandemia, por razones físicas, de soledad, de ese silencio, de ese confinamiento que cada quien declara en sí mismo, y poca socialización y pocas explosiones de emotividad, en fin. Y ahí viene el asunto ya de lo filosófico del ser al asunto psicológico, cómo es esa conducta del individuo, sus emociones, si son positivas, son negativas, como se les ha calificado, o si son favorables para la convivencia, la socialización, los relacionamientos, o por el contrario es al aislamiento, al cerramiento, al corte de ciclo, ¿cierto? Y mirando allí indicadores como felicidad. Entonces Miguel de Subiría hacía un ejercicio con la fundación que él representa, hablando sobre esos números de tendencias suicidas o comportamientos suicidas o potencialmente suicidas en un ser, porque son infelices en su ser siendo o aconteciendo o haciendo en las instituciones educativas, en sus ámbitos de confianza, en la familia, pues en el hogar, en el trabajo o en sus formas sociales de relacionarse, en el deporte, en el ejercicio, en fin. Y eso midiéndolo como tal. Y en la tarde otras experiencias de vida más llevadas a mirar con, se llama Bruna, algo así, de Brasil, de la Universidad de Paraná, que muestra una experiencia sobre la educación emocional. Porque entonces la psicología detecta el problema, establece los indicadores, diagnostica las situaciones, pero es el educador, el maestro, el que debe hacer el trabajo de incentivar o propiciar o favorecer en el estudiante, en el discente, en el alumno,
comportamientos acorde a sus sentimientos y por tanto a sus pensamientos. Esa triangulación, sentir, pensar y actuar, o más bien comportarse en sociedad. Bueno, importante tenerlo presente porque ese es el segundo ejercicio que en esa triangulación permite hablar entonces de algo que es salud pública, salud mental y la salud ambiental. ¿Cómo es el ambiente allí? Esa pregunta se queda corta en materia de dar una perspectiva del ser ambiental, y aquí es donde entra la escuela de la conciencia ambiental. Tercer momento entonces, el subdirector de planeación de área metropolitana y por tanto que preside el Consejo de Educación Metropolitano, acoge dentro de sus propuestas de gobierno, medidas y acciones, los programas que se llevan al Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, CIDEA, con quienes tenemos la posibilidad de compartir, en gracia de Dios, representando a la Universidad de Antioquia allí en materia de educación ambiental, para nuestro caso desde el colectivo PI Ambiental, del cual nos ocuparemos en el tercer momento de Cambiognosis, pero vale la pena referenciarlo acá, en tanto que es la propuesta marco que tiene la Escuela de la Conciencia Ambiental en su ámbito ECARAM University, orientado a universidad como una unidad en la diversidad hacia la universalidad del ser ambiental, que esa es la propuesta que estamos llevando al Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación de un lado, también lo comentaremos enseguida en Cambiognosis, Dios mediante, a la formación ambiental universitaria en salud pública, en principio, con el asunto de una oikoetopoiesis ambiental en salud del orden natural. También comentaremos en este momento que tiene que ver más con la Universidad de Antioquia, obviamente, en el quehacer allí, en la praxis, pero que todas esas dimensiones caben a nivel de instituciones, de organizaciones y de asociaciones a nivel de grupos, a nivel de comunidades, a nivel de pueblos, territorios. Entonces hay tanto universidades como instituciones no gubernativas, organizaciones no gubernativas, hay asociaciones o corporaciones a nivel planetario que recogen, pues también se va a hablar de ello, en materia de la conferencia que se está preparando como admisión ambiental universitaria para el Congreso de Ética, Ciencia y Educación, y este otro, ponencia en oikoetopoiesis en salud ambiental del orden natural, que es la formación con las misionales universitarias propiamente de investigación, docencia y extensión. Pero rescatando este tercer renglón, como es área metropolitana, entes de gobierno, Escuela de la Conciencia Ambiental tiene, además de la ECARAM University, asociando las 5 funciones de la naturaleza, esta es relativo al ser, pero está ECARAM Natura, que es puesto en contexto, territorialidades, comunidades y sociedades organizadas en función de la naturaleza, para ese orden natural, activar las mismas funciones que se han hablado, de soporte de la naturaleza, 2, informativas desde el ser, siendo un espíritu, además de los otros seres, espíritus vivos de la naturaleza, del planeta, y seres siendo portadores de información genética, los genes, nemética, la némesis, el hipotálamo, y energética, biosíntesis. Entonces esa tríada es la que cada uno portamos como célula viva de este cosmos, de la Gaia, de la madre tierra, del planeta. Y de ahí funciones informativas ya en redes, como la palabra hoy nos presenta, redes naturales, redes sociales, redes culturales, ¿cierto? Que nos ponen a conversar transpersonalmente entre personas, colectivamente entre colectivos y transculturalmente entre pueblos, territorios, planeta. Y pues ojalá más allá, recuperando la memoria, como dice Irene Robledo Strauss,
que se determinan aliens o duendes o seres de luz de otras dimensiones más allá de la tercera, hasta la novena dimensión, en fin, formas de conexión mística, espiritual, de conexión racional, intelectual y de conexión material y emocional, esa tríada que bien se relacionaba allí ahorita, pero miren que los espectros se van ampliando, las multidimensiones se tejen en umbrales, barreras, entre comillas, límites, que son intorno, interior, entorno, exterior y contorno, esta periferia, este biotraje, este Atman, alma, mente y cuerpo, pero en el Dharma humano, humus, humanizante, está el Dharma telúrico, la tierra, el agua, el aire, el fuego, etcétera, la tierra misma y la energía, el proceso de expansión cósmica, galaxias. Entonces en el Dharma allí conectarán todos esos nodos. Bueno, todo esto que hemos venido tejiendo días anteriores y que, pues, amén, habíamos suspendido un poco por obvias razones de trabajo vinculante con esta propuesta en la universidad, la propuesta con el territorio. Acá pues el invierno no ha dejado avanzar mucho y el trabajo en campus. Entonces está ECARRAM University precedido de ECARRAM Natura y hablamos de funciones. Entonces soporte, informativas a nivel personal, informativas a nivel social y cultural y humano. Y está funciones que llaman productivas, de bienes y servicios, más mirándolo desde una economía del orden natural como un intercambio de talentos, de gracias, de dones, desde el ser humano con otras especies, que igual pues tienen sus funciones. Entonces en esos procesos de vida, de ese tejido, en esa trama vital, como Frijot Capra lo dice, o también se viene en el avatar, o se hablaba ahorita en la parábola, ¿cierto?, del Señor de la pesca, de que todos en ese proceso de confianza, red de confianza, de esperanza y de crianza, todos según las condiciones circunstanciales, connaturales, convivenciales, vamos aportando a una gran red, o visto en el alfarero, como dice Jeremías, como piezas de barro, obras de arte, la obra majestuosa del Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, que ha sido, que es y que será. Amén. Gracias al Espíritu Santo vamos siendo dóciles a esa transformación. Por eso lo primero del día es la oración, la meditación, la ayunación, para pedir sabiduría al Espíritu Santo, conocer la voluntad del Padre antes que declararle nuestra visión, nuestro propósito y nuestro sueño. No, es primero escuchar, observar, leer. ¿Qué te dice a través de la creación? ¿Qué te dice a través del Espíritu Santo en tu interior? ¿Qué te dice a través de otros seres con los que estás a tu lado? Triangulando. Entonces, información, por eso las funciones de la naturaleza. Soporte, informativas en lo personal, informativas en comunidad, y vienen ahora productivas. Bueno, vamos a articular, según las condiciones, las circunstancias comunes, similares, distintas o diversas, suplementarias. Y entonces ahí viene la red. No desechar, no descartar, no descalificar, que no estamos juzgando, no somos llamados a juzgar, ni somos llamados a verificar procesos y estándares, ¿no? Es cualificación, unidad en la diversidad hacia la universalidad del ser ambiental. Mis amores, entonces ahí viene un trabajo que integra esas misionales, investigación permanente, educación continua y una proyección interna-externa entre seres siendo tejido. Amén. Y ahí se va haciendo ciclos de ecológicos, además de lo humano, otras especies, otros espíritus, ecosistémico, sistemas naturales, sociales, culturales, que son territorios, y claro, ecocósmico o ecogeocósmico, ecología, la geología y la cosmología, guiados desde la visión del absoluto, entre todos nosotros relativos, relativizando. Válido que uno establezca
desde ahí su propio sistema de información, de generación de conocimiento, de transformación progresiva, para ir conjugando o haciendo los conjugados armónicos para el proceso de armonización, pero todos y todas, criaturas, almas, seres, debemos irlo haciendo. Y entre nosotros vamos poniendo allí a circular, a generar confianza, esperanza y crianza. Crecer todos, es criarnos, es ayudarnos a criar. Por bendición de Dios estamos en la tierra y por ese proceso de aprendizaje y enseñanza biparental, bipolar, bidiferencial, sin segregación, sin diferenciación, sin estandarización, no. Congregación, amor, amén. Y ahí vienen ya los ciclos. Y estamos hablando de especie humana y especie no humana y especies otras. Naturaleza humana, naturaleza no humana y naturaleza otra. Creación humana, creación no humana y creación otra. Todas en ese orden de ideas amalgamadas a la gran obra de la creación. Y entonces viene el quinta función, que es la que llaman regulativa, pero es de la justicia divina, amor y verdad, que es la única. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos. Amén. Nuestra Señora de las Mercedes os envía un saludo. Madre Santa Laura. Y bueno, todos nuestros hermanos franciscanos. Amén. Y monjes. Estos días revisamos también de los cartujos. El silencio, la soledad. Maravilloso. Meditación, oración, ayunación. Segundo, testimoniales a través de los sacramentales, bautismo, comunión y la ordenación, como persona, como pareja, como grupo, un orden social, un orden comunitario, un orden cristiano. Bienvenidos, otros, pero siempre triangulando con la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén, y vendrán terceros, ya la vida en esa coherencia entre sentir, pensar y actuar, que es la misericordia, es el consigo mismo, en ese crecimiento personal, pero apoyando a que otros también puedan tener estas funciones naturales, acceder a ellas e ir transformando, porque tienen en ese sentido limitaciones, dificultades o incapacidades físicas, mentales o espirituales. Entonces hay que irnos acompañando, hay que ir haciendo la restauración de tejido o ayudando al alfarero, a Jesús, para que haga esa restauración. Amén. Y de almas, de mente y de cuerpo. Es el salubrista por excelencia. Y San Rafael, pues obviamente que ha sido el patrono desde allí, pero Jesús en vida, y ahora cada uno de nosotros es llamado a hacer esa sanación. La tercera venida de Jesús habla es de eso. En lo que decía Irene Robledo Strauss, ahí en la Biblia aparecen títulos, pero los contenidos, el llenarlo de contenidos está en la misma vivencia de Jesucristo. Meditación, oración, ayunación permanente, su testimonio de vida, ser vida y obra, y las obras hechas y milagros y todos estos acontecimientos, pues son los efectos. Hasta ahí hemos llegado en el nivel de conciencia. Entonces hará necesidad de que una iglesia crezca también progresivamente, consustancialmente, ascensionalmente para la tercera venida. Ya tenemos todo el testimonio de Jesús, ahora es con Él, bueno, que se ha puesto en práctica, que se ha desarrollado a nivel de conciencia. Vamos a seguir en las emociones, vamos a seguir en las discusiones bizantinas, o vamos a seguir en la mistificación, en la santificación, que es de donde Él nos llama. Y ese es el juicio, ese es el juzgamiento, no el sojuzgamiento, no es el proceso de extinción y dominio, de riqueza y pobreza, de los contrarios, por llevar la contraria a la lógica natural, a las leyes naturales, leyes universales, ¿no? Mis amores, ahí es donde estamos mal y ahí es donde estas funciones deben conversar. Quería entonces con esos tres ejercicios sintetizar: testimonio de vida propia en la experiencia mística. 2, testimonio de vida a nivel de grupos, organizaciones e instituciones, triangulando en el ser ambiental desde la filosofía, la psicología y la antropología, las culturas. Falta allí, que decíamos en 3 renglones, la naturaleza, la universidad, la sociedad, las culturas, los gobiernos,
vincular las cosmovisiones, las cosmogonías de todas las comunidades originarias. De eso nos ocuparemos en el tercer momento en Cambio Gnosis. Por ahora es todo. Muchas gracias, un abrazo. Sigan siendo bendecidos. Hasta pronto.